Buenas tardes, muchachos. Mi nombre es Paula Rivera. Mío Kelly Gutiérrez. ¿Cómo estás? Alejandro González. Hola muchachos, mi nombre es Andrés. Y el mío, Cindy Hernández. No sé, esta tarde hoy estamos reunidos para hablar acerca de este libro que no se me ha parecido muy interesante, El Cazadores de Microbios. No sé si alguno de ustedes lo haya leído. Me parece muy interesante el capítulo 3, donde nos habla mucho de los microbios en peligro, de este señor Luis Pasteur. Sí. Sí, No pero sé qué más. imagínate que yo pensé que después de la muerte de Payancini, no, eso iba a quedar ahí, que no iban a haber más investigaciones. Yo cuando leí el capítulo 2 pensé que hasta iba a llegar todo este tema de los microbios. No, porque imagínate que cuando muere este personaje Spallanzini, entonces quedaron todos estos microbios 32 años después, quedaron en el olvido. O sea, nadie se quiso hacer cargo de ellos, los dejaron allá quieticos. Resulta que en ese entonces empezó a avanzar la ciencia, empezaron a crear los telégrafos, empezaron a crear microscopios más avanzados. Muchos años, bueno, en el año 1831 un niño escucha en las calles pues, de su ciudad unos gritos terribles de las personas horrorizadas, empieza a mirar las personas que estaban como agrumadas mirando qué era lo que estaba pasando, pero él no se acercó a mirar qué era, entonces le llamó ¿no? la curiosidad a eso, ¿no? Claro, Kelly, mira, yo te voy a decir, bueno, el niño que estaba gritando horrorizado se llamaba Nicolás. Eso fue una mañana de octubre donde Luis Pasteur, cuando escuchó los gritos, él como que se dijo, bueno, pero ven, ¿qué será esto que pasa? Voy a ir a ver con mi papá. Entonces él observó, el lobo estaba mordiendo a Nicolás. Entonces él observó como una espuma blanca y le dio mucha curiosidad. Eh, y él pensaba, porque el papá le había dicho y le había dicho que mucha gente había muerto por mordeduras de perro o lobo. Pero es que como que le llamaba mucho la atención de ver como que la gente se estaba muriendo en esa época simplemente por una mordedura, ¿no? Entonces él decía, le preguntaba, creo que al papá, ¿no? Que no me acuerdo bien, pero creo que el señor era como de agricultor, algo así, que porque la gente se estaba muriendo simplemente por una mordedura. Entonces, pues él decía ya que era como cosas de Dios, como cosas que si se tenía que morir, se morían, y como que, Sí, pero él sí. no se quedó como con la intriga de saber, ven, qué es lo que está pasando. Sí, Paula, mira, el papá le decía claramente que era así como que tal vez ha entrado un demonio en el lobo y si la voluntad de Dios tiene que morir y morirá sin remedio. Eso era lo que le decía el papá para responderle a Luis Pasteur y dejarle y ya no responderle más a las preguntas que él generaba. Pero Y sabes por que yo pienso que hay niños que tienen curiosidad desde muy chiquitico porque él vio la saliva del lobo y él verle la contextura, la forma de la saliva, él pensaba que ahí había algo que era lo que producía la muerte, porque él veía algo ahí. O sea, su curiosidad fue desde niño. Pero me llama mucho también la atención de que también dice que es un artista, que se la pasaba dibujando a su mamá, a sus hermanas, hasta que el cuello les quedaba totalmente erguido de tanta postar ahí para que él las pintara, ¿no? Él era aficionado por el dibujo y la pintura. Por eso es Pero no era que le gustaba mucho pintar a los papás, pero pues tampoco no es que hubiera sido el más. Pero igual era un pilo porque a él a sus 20 años ya terminó su universidad siendo uno de los mejores estudiantes, queriendo ser como el líder, ¿no? Le llamaba también, comenzó a llamarle como mucho la atención todo acerca sobre la biología, la microbiología, que ahí fue donde quiso conquistar a a la hija del decano, ¿no? Sí, pero acuérdate que también, o sea, digamos, yo no estoy en contra de Paseo, pero también tuvo sus cositas. ¿No? Él también tuvo sus cositas porque él fue al colegio de su pueblo y bueno, ahí sus estudios, pero después lo mandaron los papás para París, quién sabe de fuerza que habrán hecho estos señores, y viene este niño y se devuelve para las tierras y deja todo tirado. Después se decide otra vez a irse y bueno, gracias a Dios que vino sus estudios porque imagínense. Que ahí ya Ahí fue cuando, cuando él ¿Qué hubiera vuelve, pasado si él no hubiera terminado los estudios? sí, que ahí ya cuando él vuelve es cuando ya se decide por la química y es cuando empieza a estudiar lo de la parte de la cebada y la fermentación de los licores
que empieza a hacer varios estudios y donde lo contacta como una empresa de licores, pues para que les ayudara a encontrar el punto de Este fermentación. señor Monsteguir, Monsteguir, él era uno de los en esa época como el que más dinero tenía y era como el líder de todo lo de la empresa, el destilador de alcohol, ¿no? Eso, el Sí. Que destilador. Vigo, querían, Vigo. Era Pero yo este creo, famoso Vigo, pero yo creo que 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 fue él el aceptó que, no, porque ya había hecho sus estudios con sus líquidos malolientes. Yo creo que él sí, aceptó claro. eso porque ya tenía su base en lo que ya había investigado. Y eso todo fue a raíz de lo que él quedó como traumatizado, pues a raíz de todo lo que él pudo ver de este lobo que Alejandro nos contaba, de esa mordedura que se llamaba la hidrofobia en ese entonces. Y pues aún todavía, ¿no? Porque Sí. tampoco existía ninguna vacuna que pudiera salvarlos, o sea, estaban totalmente cero pollitos. que ahí fue cuando este señor Luis Pasteur tenía 25 años y descubrió que existían, que él pensaba que existían dos tipos de ácido tartálico, ¿no? Que finalmente, cuando los estudios y todo que él realizó, no eran dos, sino cuatro. Ahí fue cuando él comenzó a hacer sus Sus inventos, porque estudios, pues más que todo. sus cultivos, Tus ¿cómo lo investigaciones, llamaríamos? tus investigaciones, podría ser. Sí, que ahí Diferentes comenzó investigaciones. como con la levadura seca, ¿no? La hervía con agua y la filtraba para obtener muestras del por qué, pues porque él no le llamaba la atención de que por qué no fermentaba y como que esta empresa se iba a ir a quiebra tanto, así que este señor le dijo que si descubría el por qué le iba a montar un laboratorio. Vigo, sí. El destilador de alcohol porque estaba totalmente, estaba perdiendo Sí, muchísimo alcohol. claro, fue cuando pues el destilador lo visitó, pues lo que ustedes dicen, y le pidió y le rogó, pues pienso yo al momento de leer la historia, fue que pues que le ayudara a destilar porque la fábrica no le producía alcohol. Entonces Pasteur fue, tomó unas cuantas muestras de unas sustancias viscosas y glicáceas para después así ir a su laboratorio y poner en marcha sus investigaciones de por qué esa fábrica no generaba tanto alcohol como tenía que ser. Ahí fue donde encontró esas tales motitas grises, ¿no? O sea, esas que estaban pegadas la cuba que él había llevado de fermentación y encontró en estas paredes esas motitas grises que era lo que estaba causándole el daño al alcohol. Ahí fue cuando comenzó a hacer sus cultivos. Sí, Se dio mira cuenta que que había como, pues no sé cómo lo podríamos decir, vida Los en su organismo. bastoncitos, ahí fue ahí donde aparecen los famosos bastoncitos. Ah, sí, ok, ok, sí. Sí, mira que, bueno, lo que llegó Pasteur tras la investigación del alcohol fue que no generaba suficientes fermentos. Entonces eso hacía que al momento de producirse alcohol no se generara eso. Y Ahí miren fue que, cuando, ay, qué pena, yo te interrumpo, Alejandra. Ahí fue cuando él dale. comenzó a hacer sus inventos con la orina y con la leche, ¿no? No sé, no me acuerdo como muy bien del tema, pero él hizo varios inventos con la orina y con la leche que comenzó a hervir y darse cuenta que la leche no se, como por si no se dañaba, pero separando una de la otra. No recuerdo bien, no sé quién tenga claro el tema de eso. Es cuando, si no estoy mal, es cuando al momento de hervirla se creaba como la nata y que esa nata se volvía como una mantequilla y que no se dañaba, sino que podía seguirse como reutilizando esa misma leche y sí, más o menos algo así. Donde aparece la pasteurización, ¿no? Ujú. Pero él no era el único que estaba interesado en todo esto. También hubieron dos señores que también estaban en ese momento haciendo sus investigaciones. Había un francés que se llamaba Carnier de Latour. Él manipulaba, en 1837, manipulaba las cubas de fermentación de las fábricas de cerveza. Y él también estaba haciendo por ahí sus cositas para ayudar en todo este tema de los microbios. Pero acuérdese que Cuando tenía... también, ay, qué pena, Cindy. Continúa. No, tranquila. Acuérdese también que él no solamente se dedicó también a mirar los microorganismos ni a ayudarlo de la destilación, desinstalación.
Bueno, de la Destilación. destilación de todo Destilación. esto, del por qué, sino también en 1861 su profesor le pidió lo de la investigación de los gusanos de seda, ¿no? Que quería saber por qué se estaban muriendo, que él dejó ya la parte de eso, y se estaban como enfocando más sobre el tema de los gusanos. Ah, que era cuando decía que era por la pebrina, ¿se acuerdan que digamos, de todos los que estaban en contra de la teoría de él empezaron como a irse en contra de él y entonces ellos decían que la enfermedad que les causaba estos gusanos de seda se llamaba pebrina. Que comenzaron a hacer los experimentos con gusanos que estaban bien, con Sanos, sí. los que estaban sanos y como con las hojas que estaban contaminadas, las pasaban creo que a los otros gusanos que se estaban dando cuenta de que como que se morían, no sé cómo era el tema ahí. Sí, porque lo que hacía Pastor era como contagiarlos, o sea, digamos, él lo primero que hizo fue darse cuenta que podía como hacer como un nacido de gusanos sanos y cuando se dio cuenta, digamos, de que estos gusanitos habían salido totalmente sanitos, entonces lo que hizo fue contaminarlos con las hojas que tú dices, las que estaban como manchaditas de negrito. Entonces lo que hizo fue contaminarlos a ellos y ahí fue cuando se dio cuenta de que los gusanos, o sea, no se contaminaban de adentro, sino que era de afuera de donde se contaminaban. Ah, ok, yo estaba como confundida con ese tema. Yo Y no sé si a mí me pareció, pero este señor era como creído, ¿no? Este señor era como todo orgulloso, se creía como que mucho, como de que era siempre desde niño que él quiso ser un monitor, pero para imponer su poder, y siempre fue como pero, creidito. pero digamos, ¿Sabes? él tenía como esa posibilidad de creerse mucho más, porque claramente, tema nuevo, él era muy ignorante en los temas de investigación. Entonces, él como que de falla y error aprendía de poco a poco. Entonces, yo pienso que por eso tenía la posibilidad de creerse un poquito más que los demás. No sé qué pensarán ustedes. Pues yo opino que era más como experimento, que lo que no se quedaba simplemente con una cosa, sino que acuérdense también que el microscopio a él también fue una herramienta muy, como muy elemental en ese tiempo porque pues la gente no iba a creer de lo que él estaba viendo y aún así él quería demostrarle a todo el mundo que de realmente los microorganismos y los microbios sí existían. Como que ese fue como su fuerte siempre, porque imagínese este señor desde los 9 años llamarle la atención tantas cosas de por qué, y llegó muy lejos, a mí me parece que fue un test. Y Pero sobre ¿sabes qué todo me me gustaba a llama, mí? dale Cindy, dale. ¿Sabes qué me gustó a mí? Que era muy empírico, o sea, él salió adelante con cosas muy básicas. Él no tenía el super laboratorio, pero descubrió muchas cosas de una forma muy empírica, Sí, claro, Cindy. y Y eso no mira lo que detuvo. hay que resaltar algo que él hizo muy importante como para todo el mundo, que fue el desarrollo de la vacuna de la rabia. Si han escuchado, Mm. si leyeron un poco de eso, que él se encontraba haciendo un experimento con pollos para determinar diferentes mecanismos de transmisión de las bacterias. Entonces fue Ah, sí, como, eso está en los sí, capítulos más adelante, sí, de ese libro. Sí, sí, tienes razón. Pero a mí me parece, digamos, de este hombre una persona muy, o sea, iniciativa, porque lo que decía ahorita Cindy acerca de de los microscopios, acuérdense que desde un principio estaban, inclusive habían avanzado en hacerlos, pero nadie se había tomado la iniciativa de hacer las cosas tampoco. Entonces, imagínense en donde este personaje no hubiera hecho eso, que entonces nadie hubiera tomado la iniciativa y nadie hubiera podido hacer lo que tú dices, Alejo, de que no hubieran podido hacer la vacuna sí, para la es hidrofobia, verdad. muchas personas, inclusive antes de que hicieran esa vacuna, muchas personas murieron, después de muchos meses, creo que 8 personas más murieron con las mismas mordeduras de estos animales rabiosos, donde este personaje no hubiera hecho esas cosas, donde no hubiera tenido esa iniciativa, ¿cuántas víctimas no hubieran habido en ese entonces? De todas Y maneras, si ese ve, señor también de ya de adulto mayor, ya por decirlo, ya de viejo, no sé si se alcanzaban a leer la parte donde este señor le da una hemorragia cerebral, produce, pero aún así quiere seguir con sus investigaciones. Le dio una parálisis, ¿no? Le dio una parálisis donde solamente le quedó funcionando como la mitad de, como de su cara y él aún así siguió haciendo sus investigaciones, quedó paralítico, pero él, finalmente lo de los gusanos quedó incierto, ¿no?
Ahí fue donde nos Y hablaba Alejandro que descubrió la vacuna. esa de los gusanos él no la alcanzó a terminar porque ahí también en el capítulo decían que esos microorganismos se pasaban precisamente a los capullos, digámoslo así, de las mariposas, y esos muchas veces no estaban malos, sino antes como que ayudaban a multiplicarse a a los capullos y hacía que las mariposas nacieran por fuera de su, bueno, de su capullo, digámoslo así. También ahí decían que no, pues ya del ataque de la hemorragia, que él quería seguir y quería terminar el experimento de los gusanos de seda, pero pues por la parálisis no pudo. Pero descubrió los microbios y la plaga, ¿no? Que fue lo que más en ese tiempo, que fue lo como más fuerte. No, y no solo eso, también descubrió de que el azúcar, transformar el azúcar en ácido láctico. Pero si ves que Ah, a través de toda la historia vemos que todas estas personas siempre tenían como una guerra entre ellos por demostrar quién era más que el otro. Porque si no sé si ustedes se dieron cuenta en el capítulo que cuando él lo nombran administrador y director de estudio de la Escuela Nacional, le dice a su esposa, nos vamos para París, pero también iba con su intención de hacerle la guerra al príncipe de la química, ¿m? Al señor Liebig. ¿te acuerdas de que finalmente varios, por eso el libro se debe llamar así, Los cazadores de microbios? Porque no fue uno. La misma En el palabra cap- lo dice. Sí, sí, sí. Ahí fue donde, ahí en el capítulo 4, ¿no? Este señor, ¿cómo se llama? Es que estos Roberto nombres, Koch. Gosh. ahí fue donde el capítulo 4 también comienza como, este otro señor también fue fuerte, Roberto Koch Sí, también quiso, pues en medio de todo, descubrir más cosas, pero iba como muy a la mano de Luis Pasteur. sí, sí, sí. Sí, sí, Iba muy de la mano. él como que Inclusive este tipo era médico, ¿no? Algo así. Sí, era un Él estaba estudiando era medicina. alemán miope que estudiaba medicina en la Universidad de Göttingen. Ujú. Yo Entonces, creo que fue, principalmente, Koch quería ser, Koch, bueno, quería ser Roberto. Roberto, sí, o sea, quería ser como un explorador y médico militar también, especialmente de la Marina, porque a él le fascinaba todo ese tema que tenía que ser como que ayudar a los soldados, que estar como en ese conflicto, pero, le interesaba pero mucho. es que este señor Roberto Koch, él le gustaba hacer también como experimentos. Este Luis Pasteur era más como con animales pequeños, ¿no? Pero este otro Roberto se fue con cosas más grandes, las vacas y las ovejas, donde comenzó a examinar como partículas, ¿fue? Como, Bacterias. ah, Pues, le pero inyectaba. digamos, por ejemplo, en ese caso, antes de todas esas cosas, a mí me gusta mucho lo que él dice cuando está empezando a estudiar su medicina. Él se sentía tan impotente de ver cómo las mamás venían con sus hijos y le decían que estaban enfermos y él no los podía salvar de la difteria. En ese entonces esa enfermedad que los acorralaba tanto. Entonces a él no le gustaba el ser médico porque se sentía muy impotente de no poder decir, o sea, él podía decir que era una difteria, pero no sabía cómo atacar o qué era lo que causaba esto. No, era una enfermedad Entonces, misteriosa, ¿no? Que no, sí, en ese tiempo no fue de cura ni de nada. no. Él No, fue porque no cuando comenzó a sabían hacer. ni siquiera qué era, qué procedía, de dónde hacía nada de eso, por eso la impotencia de él. y que ahí ya fue cuando él ya empezó a hacer él mismo como los experimentos y los tratamientos sobre cada una de las enfermedades que él trataba y también ahí fue cuando él ya empezó a manipular él mismo su propio microscopio, que también, si no estoy mal, a él se lo regaló. Ese fue el que le regaló la esposa a Emma, ¿no? De Sí, cumpleaños. Sí, Pero porque pero pensó que le iba a hacer un favor. Lo Pero que lo hizo, que hizo fue echarse la soga al cuello porque eso la alejó más de ella. sí, claro. Pero Roberto le tocó más difícil que al Pasteur, porque Pero Pasteur mandó una carta y enseguida le dijeron que sí. A este le tocó rogar sí, no, por mira, Emma Frank. y yo pienso que al momento de leer el libro, Roberto Koch también internamente él sufrió, o sea, sufrió mucho, demasiado, porque él se sentía un bruto, o sea, yo lo entendí, sí, se sentía bruto, inútil, porque las enfermedades que llegaba la gente al hospital privado al momento que él trabajaba, eh, él no tenía el suficiente conocimiento para poderles
dar Claro, algún tratamiento. tratamiento ni nada. Sí, él se sentía como impotente al no poder darles una solución ni nada, porque pues al final con las enfermedades que estos pacientes llegaban eran con enfermedades, digámoslo así, Misteriosas. Extraños, sí. no O Pero sea, es tenían que nadie las conocía, ni explicación. siquiera los médicos más, ¿cómo les Reconocidos de esa llamaban en ese entonces? época. Ajá, como las celebridades, como las que llaman hoy en día las eminencias, ni siquiera igual este podían. señor, ese señor, acuérdese que quería darse a conocer como algo de este señor, como Luis Pasteur, porque es que Luis Pasteur fue como de niño, pero este ya se quería dar a conocer de que decía, yo sé cómo son, pero no las puedo, o sea, no, tres personas no pueden mirar un microscopio para que se den cuenta que sí existe como tal la bacteria o el virus que está ocasionando en este entonces tantas muertes, ¿no? Entonces él Como como por que ejemplo, añadió una cámara, ¿no fue? Y ahí es donde comenzó a mostrar que realmente existía, porque ah, sí, ahí eso fue fue donde el aparece final. esta, sí, ya eso fue como al final, que aparece esta enfermedad, la tuberculosis, ¿no? Sí, Pero Pues antes de la tuberculosis, ¿se acuerda Andrés que estaba el carbunco, ¿era que se llama? ¿Carbundo? Carbunco, sí, sí, Ese. Carbunco, que fue uno de sus primeros estudios, pues actualmente se llama Anthrax, que fue la investigación que fue como que lo primero que él realizó. fue Y por cuando, Pero ejemplo, digamos, para empezar a descubrirlo, Andrés, ¿tú te acuerdas cuando decían que existían estos ganaderos, que llegaba esta enfermedad y cogía todo su ganado, se los arruinaba, podía coger al que tenía uno solo y también lo dejaba en la ruina? sí, que en ese momento, pues como no se encontraba ninguna cura ni se sabía específicamente por qué era. Entonces ahí era cuando él empezó, digamos, como a coger una de las vacas muertas y empezó como a analizarlas para ver como cuál era principalmente la causa, que ahí ya fue cuando él empezó a analizar más que todo lo de lo que decía Alejandro, lo del carbunco. Pero Y El igual, carbón. mire, hay una Pero, cosa muy similar, si nos vamos con el capítulo 3 y el capítulo 4 que hablan de la misma, yo no, finalmente no entiendo si es una bacteria o no sé, ni, nunca pues leí, pero no, con los bastoncitos que también descubrieron que en ese entonces se multiplicaban también, o sea, se daba también como no sé cómo decirlo, como en comidas, pero también en animales que afectaban como a lo mismo, ¿no? Sí, porque digamos los ganaderos también eran afectados por este carbundo. Sí, es que se dice carbundo o carbunco, no, carbunco, el carbunco. carbunco. Inclusive los mismos ganaderos también decía que amanecían con llagas y todo eso, porque ellos sabían que se llamaban así, pero no sabían qué era lo que causaba esta enfermedad. O sea, ese era el punto de lo que quería hacer Koch, empezar a investigar de dónde salía, o sea, qué era lo que causaba esta enfermedad que estaba atacando tanto al ser humano como a los animales. Pero Desde que no fue el único Pero, coach que habló de eso, también habló Davaile y Reyes en Francia. También hicieron investigaciones sobre eso y hablaron de que eran bastoncitos, eran bacilos, gérmenes vivos. sí, bacilos que sacaban de las muestras de las sangres para hacer los diferentes cultivos puros que se hacían en las diferentes investigaciones de Roberto. no sé quién fue en esa época que para demostrarle a la gente lo que había, él mismo se lo hizo, ¿no? No sé si alguien se lo leyó, que él mismo cogió como esa clase de, pues de virus y se lo aplicó en la piel, tanto así que se la dejó ahí para demostrarle. Es que no lo tengo No, muy eso fue, claro. ¿sabes qué fue? Cindy, perdóname Andrea, eso fue en los ratones, que fue cuando No. empezó a coger el experimento, llega y coge, o sea, pobres ratoncitos, ¿no? Pero llega y le cortó la parte de la cola, coge no, porque en ese entonces estaban súper escasas las jeringas, entonces llega y coge como un palito, pongámosle así, lo limpia, que mejor dicho, creo que si no estoy mal lo calienta porque se supone que con la calor moría cualquier microorganismo que estuviera ahí, pero antes de eso lo impregna de carbundo y se lo pone en la cola del animal para él mirar, o sea, él quería como poner esa enfermedad en un animal sano a ver qué era lo que pasaba. Y al día Pero, siguiente es cuando este ratón amanece muerto con las paticas de para arriba. Kelly, pero mira, pues lo que yo leí y he entendido, y bueno, lo que yo ya había visto anteriormente, yo entendía que esta enfermedad del antras
era ocasionada por los mismos ratones. Entonces, por eso él cogía ratones infectados y ratones sanos, como para hacer esa investigación. Entonces no Ya. eran solamente los ratones, no, esa enfermedad del anthrax se surgió a base de los ratones, como todas las enfermedades o virus que se generan de todos Por los animales. animales. Sí, No, y este man se internó literal, ¿no? Se internó porque o sea, las investigaciones con él de los animales era estar ahí mismo con él. Eso era como, no sé, que a lo lejos se enterraba y ahí mismo se daba cuenta de todo lo que estaba pasando, pero pues en este tiempo era como una guerra de quién, como quién sabía más de todo, ¿no? sí, él Fueron publicó, 8 días. Fueron 8 días que él estuvo ahí pendiente y todos los días era una excitación por ver qué pasaba con esos microorganismos. sí, y Igual mira cuando moría algún que, animal o algo tenían que quemarlos, ¿no? Sí, Sí, él que descubrió que igual tenía que antes quemar. él de quemarlos, él siempre los abría y les miraba lo que eran el hígado, los pulmones, pues El páncreas. para mirar como que era su causa principal, ¿no? pero veámosle el lado positivo a todo esto. Él de tanto esfuerzo, tanto como tantos días ahí metido en su laboratorio, investigando, pues por fin en 1876 mandó sus resultados y eso ocasionó que fuera premiado en un trabajo de oficina imperial de sanidad en Berlín en 1880. Es donde Entonces, le regalaban la corona, ¿no fue? Fue con el descubrimiento, no sé si fue por lo de no tengo claro si él descubrió la vacuna sobre la tuberculosis o no. El cólera también llegó en esa época con él. Él básicamente, Cólera y la tuberculosis, sí. El cólera y la tuberculosis fueron las dos enfermedades también importantes en esa época, pero no tengo claro si finalmente él descubrió la vacuna para eso o no, no, o como tal si no estoy descubrió mal, el Roberto, microorganismo y el virus. si no No estoy estoy mal, segura, pero hay algo que lleva el nombre de él. No sé si es la vacuna que lleva el apellido de él, el nombre de la vacuna. El nombre de él. Hay algo que está relacionado con su apellido. Ah, creo que es el nombre del microorganismo. Creo que es el bacilo de Koch, el que causa la tuberculosis. Ah, ok. sí. No, pero yo digo que este tipo es un duro, o sea, fue un duro, pero mira que él fue como menos orgulloso, o sea, él era como más sencillito que Pasteur. Claro, porque No, las investigaciones de él generaron una revolución, y revolución en todo sufrió, el ámbito médico. sufrió más. En 1876, a los 34 años, por fin vuelve del destierro. ¿Mm? Después de que fue desterrado y salió de ese destierro en Wolten, para contar al mundo, tartamudeando un poco, que había logrado demostrar que los microorganismos eran la causa de las enfermedades. Bueno, por fin, por lo menos tuvo esa dicha de que él sufrió todo esto, pero lo logró. Corroboró lo de Pasteur. Era por eso, pero hablando de lo que dijo Cindy al principio, él fue como más humilde. Finalmente Hmm. Pues Sí. mira que él descubrió grandes cosas porque solamente, fueron enfermedades en ese tiempo que eran. y también porque Roberto estuvo no en un laboratorio grande, sino él siempre fue en su laboratorio casero, sí, que nunca tuvo. Pero después le dieron un tremendo laboratorio, ¿no? A este tipo. Pero acuérdense también que fue por el vacilo de la cólera que le dieron el premio Nobel a la medicina en 1905, ¿no? O sea, Sí. y Pero él lo que hace, ustedes No sé. dicen de que era muy noble y todo su laboratorio, miren que ahí mismo en el libro hay un señor que es el profesor Cole, se refiere a él como el asombrado ante los experimentos del solitario Koch. O sea, él siempre fue noble. Sí, él siempre trabajó solo, él nunca le gustó como trabajar con más gente sí, o digamos, algo. No, y Roberto mire Koch, que este profesor dijo que, o sea, que él lo asombraba que un médico rural sin la menor idea de su originalidad iba a causar una eminencia en las universidades. no, lo que pasa es que Robert Koch también confirmó muchas cosas que había dejado Luis Pasteur, ¿no? Sí, porque también el Roberto siguió con el gusano de seda, él siguió como Sí, diagnosticando señor. al comienzo.
Él era el que seguía dictaminando y todo. Él siguió como ese proceso que seguía hasta que ya después ya tomó otro camino él. De No, ahí pero muy está, chévere estos dos personajes, compañeros. O sea, de verdad, Pero, muy chévere sí. haber leído este libro. Súper, aprendí muchas cosas. Yo no sé si ustedes pues aprendieron, la pero verdad me Sí, gustó aprendimos muchísimo este Robert. Me gusta mucho la vida de él, ¿no? Porque a pesar de todo, él no tuvo como el mismo privilegio. Bueno, también destacamos de que él comenzó ya desde la universidad, no como este señor Luis Pasteur, que fue ya de niño, ¿no? desde el colegio. hay Sí, exacto. Pero pues para diferentes mí, yo ocasiones. me quedo para mí, Robert, no sé quién da más. Pues yo la verdad me quedaría con los conocimientos y las investigaciones que generaron los dos. Ambos eran muy buenos, o sea, hay que admitirlo. Ambos contribuyeron mucho a la ciencia. Entonces, pues yo como que me quedaría más, no como personas ni nada de eso, sino por las investigaciones y lo que nos han aportado hoy en día, que han Sí, sido pero, como los principios, que fueron como desde que se comenzó hasta hoy todas las investigaciones que hay. pero cuando yo comencé a leer a Pasteur, yo decía, no, este señor todo lo que logró sin nada. Pero cuando tú lees a Roberto, uno dice, no, este Mm, señor hizo ya, o sea, este es Es que, digamos, Robert, mundial. porque Roberto sufrió, lloró, se sintió inútil, mejor dicho. y que Y ¿Qué Roberto, le decías, pasó. Andrés? y que Roberto no tuvo tantos estudios, digámoslo así Él fue más empírico. ajá, porque digamos, Roberto solamente era el título de medicina, él no, él creo que no tuvo más especializaciones en lo que era microbiologías y cosas así como lo tenía Luis Pasteur, ¿no? Entonces nosotros destacamos cómo un microorganismo puede llegar a ser tan letal, ¿no? O sea, Algo tan pequeñito matar a tanta gente. Y pues hoy en día pues ya nos damos cuenta de verdad de todas esas cosas que sí se nos han facilitado mucho más que esa gente que en ese entonces pues tenía todas esas enfermedades y nadie les decía que tenían, ¿no? Eso es verdad. Pero yo creo que lo de Cole, lo de Roberto lo dice el mismo libro, no es que el libro dice que con el sencillo experimento de la papa había transformado la casa de microbios. O sea, él hizo como un antes y un después en este tema. Solo mirándola fijamente. claramente la miró, ¿no? Pues es que también el Sí, capítulo lo dice, la lucha contra la muerte. Sí. Pues sí, la verdad porque estuvo chévere. Para mí ese Bien, libro es, bien. Yo creo que debemos de darle un aplauso a esos dos personajes porque de sí, verdad que aportaron mucho. nos Chévere, aprendimos. chévere, chévere. Aprendimos los mucho. mejores, los mejores. Sí. No nos quedamos como con la incógnita ahí de que, o sea, de qué fue lo que pasó anteriormente, porque actualmente sabemos cosas de cuál es la cura y la enfermedad, pero no sabemos de dónde viene, ¿no? ¿No? Y los dos hicieron buenos aportes, o sea, porque la rabia es algo que, por lo que dicen los libros, golpea muy duro a la población. Y la tuberculosis también Sí ha que sido peor. bastante golpeada por Digamos, esto. el legado también que dejaron, el legado que dejó Coach, el legado que dejó, bueno, Pastor. Pasteur, ¿Ustedes se exactamente. imaginan esta humanidad sin esos dos aportes? ¿Cómo estaríamos? Hubiéramos llegado nosotros en rescate a investigar los microbios. No, de verdad uno que va a saber que Exactamente. algo tan pequeñito causa tantas grandes, porque fueron, aunque no lo crean, fueron grandes guerras entre países. Muy grande. Es que yo no sé si ustedes ven, hay una parte, creo que era del primer capítulo que leímos del 3, donde decía que no sabían sobre estas enfermedades y no tenían, o sea, en el momento que eran ignorantes a esta situación de los microorganismos, de los microbios, perdón, eh, no sabían que estos pequeños animalitos, por muy chiquiticos que eran, podían hacer mucho más daño que una guerra. Sí, lo Es normal es verdad. tal. No, y es verdad. Digamos, pongamos de ejemplo la peste negra. ¿Cuánta gente no mató? Y era una bacteria o era un virus así de algo que no se podía ver. Uno más Y si ahorita. hablamos, y si hablamos actualmente de lo que estamos viviendo también de este Exactamente. COVID-19, que vamos a imaginarnos que tantas muertes, un virus se está llevando a tanta gente, ¿no? No, y digamos, no es la primera vez que pasa y va a seguir pasando muchas veces más. Entonces, pues lo que nos espera es como... Nos hace Como falta estudiar Roberto. microbiología.
Nos hace Sí, nos falta un gusta lugar cómo estudiar como- microbiología. Yo creo que acá dejamos una enseñanza de todo, muchachos. Me despido. Espero que dejemos claro que se lean el libro porque realmente es interesante, ¿no? Sí, que se lo lean, la verdad, hay mucha información, hay que, Interesante. Y que uno aprende mucho y uno de los saca diferentes muchos personas. puntos Y a de ver, vista o sea, uno saca tanto de lo que ha visto como lo que ha leído o como lo que uno entiende, entonces No. y esperar a ver si estos temas nos ayudan a retomar un poquito todo este tema de la investigación y de mirar, de buscar, de que nos nazca esa curiosidad, así como ellos, que solo Sí, con chévere. pequeñas curiosidades lograron grandes cosas. No nos quedemos con lo que nos dicen nomás. Investiguemos. Bueno, muchachos, Ah, bueno, chévere, chévere, muchachos. Entonces estuvo súper edificante todo esto, está, mejor dicho, me gustó mucho haber participado con ustedes de sus conocimientos. Estuvo muy chévere. Cindy, tu aporte, Andrés, Alejo, Andrea, bacano, chévere. Muchas gracias por todo. chao, Para la muchachos. próxima, Chao. chao.